Gracias, Néstor. Un saludo a todos. Bueno, hablando desafortunadamente de esta cadena de episodios, el presidente Petro diciendo, sí, Uribe me quiere derrocar, Uribe diciéndole a Petro, no me amenace con cárcel, una nueva chispa en esta cadena, sí, también. Todos usándonos en su cálculo electoral. Está claro, digamos, ambos están en el cálculo electoral y a ambos les sirve la confrontación pensando en lo que piensan los políticos, que es en la siguiente elección, en el 2026. La actitud del presidente Uribe es clara, digamos, es una lectura de las encuestas. Las encuestas estaban demostrando o empezaron a demostrar unas cosas, y es primero la falta de una vocería representativa de la oposición que le tocó asumirla al presidente Uribe. Antes de eso, Héctor, antes de eso, lo que demuestran las encuestas es que la gente está otra vez preocupada por el tema de seguridad y vida. Ese también, pero el que llega a llenar el vacío de las preocupaciones de inseguridad. Ese también, claro, ese es un segundo elemento, no tengo ninguna duda, que es pues incentivar, digamos, el miedo por el deterioro de la seguridad, etcétera, y volver al libreto de 1998-99, al que llevó al presidente Uribe a la presidencia. Recuerde usted, Néstor, pero no era que un libreto, Uribe, Héctor, era una realidad. Recuerde usted, Uribe, no es un libreto, también es una realidad. No, es un libreto. Todo lo de los políticos siempre es un libreto, Néstor. Los políticos antes de salir a decir algo, Héctor, se reúnen con unos asesores, escriben un libreto. Que Colombia era un estado fallido en el año 2001. No, claro, obviamente el libreto tiene que tener un soporte en la realidad para que sea creíble, y los políticos lo que hacen es exagerarlo, etcétera. Pero mire usted que el reclamo es el mismo, es parecido al de entonces. El reclamo de entonces se concentraba en ¿qué? En un mal cese del fuego acordado entre el gobierno del presidente Pastrana y la guerrilla de las FARC, que le dio, pues despejó una parte enorme del departamento del Caquetá, y ese cese del fuego lo utilizó la guerrilla de las FARC para fortalecerse militarmente y cometer todo tipo de atrocidades. Y el presidente Uribe está mostrando que ahora se puede estar cometiendo el mismo error, que fue el mismo que cometió además sorprendentemente otro conservador, Belisario Betancur, cuando también hizo lo mismo con la guerrilla de las FARC, y la guerrilla de las FARC también aprovechó el cese del fuego que decretó el presidente Betancur para fortalecerse. Entonces, el libreto es el mismo, y claro que tiene sustento en la realidad. Ahora, al presidente Petro le sirve. El presidente Petro venía teniendo un problema para el 2026, que no encontraba contendor. Entonces le tocaba disparar para todas partes. Y además los contendores eran unos contendores peso pluma. Y él necesita pues un peso pesado. A Petro le sirve el deterioro del orden público. Es que en la mitad... No, a Petro le sirve que Uribe salga al ring para tener un peso pesado. Héctor, para tener un peso pesado. Sí, eso es si cierto, algo le sirve al petrismo es poder decir en el 2026 que el contendor es el uribismo. Claro. Eso le encanta al petrismo, porque si nos mantienen entre Petro y Uribe, pues ahí ambos van a tener las ventajas que han tenido en los últimos 25 años en la política colombiana. Héctor, pero usted mismo acaba de decir, es que Uribe se mete al ring porque otra vez la bandera de Uribe vuelve a ser la seguridad, porque nos devolvimos 20 y pico de años. Claro, pero en lo que yo no estoy de acuerdo, Héctor, es en plantear que esto es un libreto ficticio. Aquí estamos hablando de 93 masacres en el año pasado, con más de 300 víctimas, y con corte a febrero hemos hablado de 11 masacres, y estas son cifras de Indepaz, no son precisamente cifras del Centro Democrático. Entonces, plantear que esto es un libreto o una invención o una ficción es desconocer no solamente que las cifras de violencia se han disparado en el país, que no hay control por parte de las Fuerzas Armadas como lo indica la Constitución, pero que adicionalmente la gente, y lo demuestran las encuestas, percibe el problema de la inseguridad en todos los estratos como el principal problema. Entonces, una cosa es decir, es un libreto
al que se acomodan para fines electorales, y otra cosa es describir una situación que además la gente está sufriendo en carne propia en zonas rurales, en zonas urbanas, en todo el país. Hay dos clases, Héctor, hay dos clases de libretos. Hay dos clases de libretos. Libretos basados en la ficción, pero hay unos libretos, cuando usted ve las películas, dice basado en hecho de la vida real. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que está pasando con eso? Lo que sí es un libreto es el me quieren tumbar del presidente Petro. Eso sí es una ficción. Y eso sí es acomodaticio, porque es para victimizarse. No me oíste completo, María Consuelo. Yo usé no, claro que frase. Sí. Es un libreto basado en hechos reales. Es un libreto basado en hechos reales. Pero yo es nunca dije que era un libreto ficticio. Según lo que pasa es que aparentemente la expresión libreto lo lleva a uno a pensar en que es una cosa imaginaria, inventada. Y no, el éxito de los libretos de los políticos es que tenga una base en la realidad. No, porque cuando un político logra construir... El del presidente Petro no tiene fundamento. El de me quieren tumbar sí es ficticio al 100%, porque nadie lo quiere tumbar, porque no hay ni golpe blando ni golpe de Estado. Cuando un político logra construir... para victimizarse, eso sí. Héctor, perdóneme, le hago una pregunta, Héctor. ¿Usted cree que hay un intento de golpe de Estado, de intento de derrocar al gobierno, como dice el presidente Petro? No, yo no creo eso, no, claro. ¿Están de acuerdo? Al presidente Uribe tampoco le sirve. Ahora el presidente Uribe sí se pasó invitando a la fuerza pública a desobedecer al presidente de la República. Es que las frases esas que tanto... ¿Dónde invitó Uribe a desobedecer al presidente, Héctor? No, es su opinión. En la Universidad de La Sabana. En la Universidad de Sabana dijo que no debían... En la Universidad de La Sabana usó una frase que todavía no hemos repetido, que es: quiera o no el presidente, las Fuerzas Armadas deben hacer tal cosa, quiera o no el presidente. Si eso no es un llamado a desobedecer, entonces yo no sé. Partiendo de la base que Álvaro Uribe también decretó ceses al fuego en el marco de sus procesos de paz con los paramilitares y con otras organizaciones. Es decir, aquí evidentemente cualquier presidente, Álvaro Uribe, llámese Álvaro Uribe. ¿Cómo se mide un cese al fuego? Si reduce las cifras de violencia y de criminalidad. Un cese al fuego no es otra cosa, Néstor, que decirle a las Fuerzas Armadas: no actúe, no agreda o en estos momentos cese operativos. ¿Qué es lo que está haciendo Uribe? ¿Qué es lo que está haciendo Petro, perdón? ¿Qué es lo que hizo Santos? ¿Y qué es lo que hizo el mismo Uribe también? Y en la Universidad Sabana Uribe dice: no, eso no lo pueden hacer ustedes no le pueden hacer caso al presidente de la República, ustedes lo que tienen es que avanzar. Pero mire, Néstor, no me quiero quedar ahí. Me parece que es importante, a propósito de este libreto basado en la ficción, y una ficción grandísima que se ha creído el país, es que el uribismo lo hace mejor en seguridad. Álvaro Uribe lo hizo mejor en seguridad, no hay duda, pero el uribismo no. Iván Duque fracasó contundentemente en seguridad. El fenómeno del Cauca arrancó con Iván Duque. Santos dejó una tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes en el Cauca de 19,4 personas por cada 100.000 habitantes, y Duque escaló a 36, 43, llegó hasta más del 55%. 55% lo entregó Duque. Pero usted me está mencionando, ¿por qué? Porque hizo trizas La Paz y porque ese departamento... Luis Ernesto, Néstor, si me permite, desarrollo la idea. Usted me está mencionando las cifras que publica el presidente Petro. Pues claro que el presidente... Que son reales, y es que porque las publica Petro entonces son mentiras. Un pedacito. Pero la cifra va un poquito más allá del departamento del Cauca. ¿De qué hemos hablado en las últimas semanas, Néstor? Usted no siente hemos hablado de que el Cauca es el ejemplo máximo del reconocimiento de la guerra. No hay un gran deterioro del orden público. Y le estoy mostrando las cifras del Cauca. ¿La gente no está otra vez con miedo de viajar, con miedo de vivir? Y le estoy mostrando las cifras del Cauca, Néstor, porque lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es deterioro absoluto del orden público en el Cauca, además. Y entonces, cuando dicen: no, es que esto es Petro, pues es que no, el problema no es ni Petro, el problema es que echaron a perder el acuerdo de paz que se había firmado, Ernesto, que había permitido que en el Cauca se bajaran los homicidios a 19 por cada 100.000 habitantes, pasando de 40 por cada 100.000 habitantes a 19 gracias al proceso de paz. Y como hicieron trizas del proceso de paz, se subió otra vez a 55 habitantes, a 55 personas por cada 100.000 habitantes en el Cauca. Sí. Claramente, esa es la ficción. Hábleme de las cifras. Es que usted me menciona el pedacito del Cauca. Y las cifras. Es que le parece poco el Cauca, Néstor. No, el Cauca le parece. Hablemos en general, Luis Ernesto, de las cifras ¿dónde se está desatando la guerra en estos momentos? Luis Ernesto, a ver, negar que hay un deterioro de la seguridad en Colombia es profundamente
contraevidentes. Yo no lo estoy negando, Néstor. No, por eso, yo no estoy negando que hay un deterioro. Lo que estoy ¿qué hacemos discutiendo sobre un pedacito de una Yo no estoy negando que hay un deterioro. Reconozco que hay un deterioro. Bajo el gobierno Petro ha habido un deterioro también. Pero es que ese deterioro viene es por haber hecho trizas el acuerdo de paz. Viene desde Duque y está demostrado. Viene porque con unos cifras. delincuentes de las FARC traicionaron el acuerdo de paz y se quedaron en el narcotráfico. Le recuerdo que Gustavo Petro lleva 2 años gobernando, ¿no? Mire, Luis Ernesto, le voy a dar los datos. Mire, los datos que además reconoce el propio ministro de Defensa. Ya voy, Luis en Ernesto. el gobierno del presidente Gustavo Petro se incrementó en 90% los secuestros, pasando de 154 a 293 hechos de secuestro. Y la extorsión subió al 23%. Reconocer que se ha deteriorado la seguridad es un hecho que ha hecho es que todos estamos de acuerdo en que se ha deteriorado la seguridad, dándole al país las cifras de cómo ha aumentado en el gobierno del presidente Petro, no en el gobierno del presidente todos estamos de acuerdo en que se ha deteriorado la seguridad. Listo, perfecto, en lo que no estamos de acuerdo es en decir que se ha deteriorado únicamente bajo Petro y en creer que los uribistas lo hacen mejor. No, Iván Duque, el presidente del Centro Democrático, lo hizo fatal, echó al traste el acuerdo de paz y por eso recrudeció la guerra en Colombia. Luis Ernesto, le sugiero respetuosamente que no abra la puerta del debate de quién lo hizo mejor, si Uribe contra Petro. Mire, porque usted que no es uribista acaba de reconocer que evidentemente no hay nadie que le haya ganado a Uribe en el tema de control. No, es que yo reconozco que Uribe mejoró los indicadores de seguridad. Esto es Uribe y Petro. Yo reconozco usted hábilmente puede volverlo Petro contra Duque. Pero no, el tema yo reconozco, no es que Uribe gobernó hace bastante tiempo, hace 20 años. Y sí, Uribe lo hizo mejor en seguridad a unos altísimos costos de derechos humanos, Néstor. Pero el que sí lo hizo fatal, con altos costos en derechos humanos y con pésimos resultados en proteger la vida, por ejemplo, de los caucanos, fue Iván Duque. Entonces ese cuentico de que es que los uribistas lo hacen mejor en seguridad, pues no, las cifras contradicen ese relato que muchos quieren instaurar. No sé si lo nuevo no sé qué piensa un oyente que vivió la inseguridad Pastrana Uribe. Quienes la vivimos, le aseguro que no era un cuentico, Luis Ernesto. Pero bueno, ya que nos metimos en este tema, los invito a participar, la cuenta Blue Radio Co, quienes quieran opinar sobre este tema. Estamos hablando de derrocamiento al gobierno que denuncia el presidente Petro, de asimetrías y de amenazas de cárcel, que es lo que dice Uribe, que Petro lo quiere meter en la cárcel. Y en el fondo, el tema del desorden público. Señor Álvaro. El debate de ayer entre Petro y Uribe sobre el deterioro de la seguridad es nuevo, pero lo nuevo no es el deterioro. Uribe llegaba callado con los temas de seguridad 6 años, porque 4 años de profundo deterioro en que el ELN se dobló en tamaño y en presencia en territorios fue bajo un pupilo que le dijo al país que había que votar por él por la seguridad. Y 2 años por el tema que había decidido guardar silencio. Está cambiando, está reentrando al debate político. 1, porque lo acusó la fiscalía, es decir, no le sirvió el silencio y tiene que salvarse de quedar pues como un simple imputado. Y 2, lo decía Héctor, porque la derecha no ha logrado aprovechar la oposición, se ha quedado en un coro de opositores de mediano nivel, sin estrategia, que solo se queja y no es efectiva. Entonces está buscando darle estrategia a la derecha. Y la estrategia es muy simple, es revivir el castrochavismo. Él lo dijo abiertamente ayer, el expresidente, que era lo del castrochavismo. Y eso tiene 2 elementos. Ahora, con amenazas seguridad de cárcel, con amenazas de cárcel a la oposición, con el tema de la constituyente. Se parecen mucho. Pues es que también están dando papaya, me da la impresión, Álvaro, ¿no? Sí, pero está usando el concepto que se basa en tema de seguridad y en la acusación de dictadura. Esto nos lleva a la noticia que usted acaba de hablar sobre la reunión en el Congreso norteamericano, donde le preguntan al secretario de Estado sobre Petro. Y ahí está la diferencia. Estados Unidos quiere que en América Latina prospere una izquierda moderada como la de Lula, y por eso trata de no ahogar a Petro, y al contrario estimularlo, porque entiende que en un país donde no ha habido izquierda durante 2 años, pues es normal que la haya. En cambio, la derecha latinoamericana, incluidos los congresistas latinos de Miami que viven del castrochavismo, allá se inventaron ese término que Uribe copió, quiere que solo haya una izquierda chavista, porque viven políticamente de eso, del monstruo, del miedo a Chávez.
Entonces, el problema de la charla de ayer es Álvaro, eso, es Uribe tratando de revivir el fantasma. Usted tiene razón. El mismo libreto de la derecha latinoamericana. Pero Álvaro, usted tiene razón en que están apareciendo de nuevo unos miedos. Pero el principal de los miedos es la inseguridad. Pero unos miedos fundamentados en la realidad. Néstor, y le doy varios porque la señora que vende pescado en Puerto Colombia y que siente que le roban, y al muchacho que trata de trabajar con su celular y le roban el celular andando en una bicicleta en cualquiera de las grandes ciudades, no se está inventando que es un problema de percepción de seguridad que sirva de libreto para alguien escalar políticamente. Es la realidad, es el dolor de la gente en Colombia. Es que los políticos se montan, y Néstor, es indiscutible en los problemas que hay. No es que un político, hombre, no se inventa el problema. La gente lo ve en las calles, la gente recuerda cómo era antes las cifras y siente que ya habíamos vivido algo de este mismo escenario. Señor Daniel. Néstor, las cifras respaldan un deterioro muy marcado de la seguridad del año pasado. Los homicidios, de acuerdo con Medicina Legal, crecieron el 5%, extorsión, secuestros. Hay que mirar, por ejemplo, las cifras de Naciones Unidas de este año de confinamientos y desplazamientos forzados, especialmente en el Cauca y en el Valle del Cauca. Vienen aumentando por encima del 20 o 30%. La gente está completamente secuestrada en esos departamentos. Y la clave, yo creo que está en la pregunta que usted le hizo a Paloma Valencia. ¿Cuánto aumentó la violencia en estos sitios, producto de unos ceses al fuego mal diseñados, sin una estrategia de paz clara? Y ya lo había dicho el general Federico Mejía, uno de los comandantes de esos grupos especiales en el Cauca, acá en Blue Radio. Los únicos que cesaron actividad fuimos nosotros, porque casi que nos ataron de manos, fue una queja. Y ahí está la pregunta que hace el expresidente Uribe. ¿Es negligencia e inoperancia del gobierno nacional para atender los temas de seguridad? ¿O es un plan para desestabilizar el país y llevar a una constituyente? Yo creo que esa es una pregunta válida que hay que hacer y hay que responderla y hay que debatirla con altura y con las cifras en la mano. Ricardo, el pedacito de la frase de lo que dijo Uribe es que las Fuerzas Armadas, dijo Uribe antier en la Universidad de La Sabana, no se pueden quedar quietas. Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y a su movimiento popular a que presionen con armas una constituyente. Y ese es el pedacito. Después les dijo, hay que actuar quiera el presidente o no, es decir, llamó a la desobediencia del comandante. Pero bueno, porque ese pedacito de la frase siempre hay que repetirlo, así algunos lo omitan permanentemente. ¿Qué es cuál pedacito? Quiera o no el presidente de la República, es una expresión de incitación a la desobediencia del comandante de la Fuerza Pública y al rompimiento del control civil de la Fuerza Pública de Colombia, que es un eje central de la democracia colombiana. Entonces nos vamos contra la objeción de conciencia de las fuerzas militares. Uno no le puede estar diciendo a la Fuerza Pública, quiera o no el presidente. Pero bueno, ese me parece un tema relativamente menor. Le voy a pedir, pero aquí entramos en el tema de objeción de conciencia, ¿no? Le voy a pedir, yo la verdad no oí ese pedacito, quiero ser sincero, Ricardo. No, yo tampoco. Héctor, ese pedacito de la frase donde dice, dijo Uribe, usted lo está citando entre comillas, quiera o no el presidente. Sí, señor, yo se lo cito, si me da un segundo, aquí lo tengo entre comillas. Sí, donde dice usted que Uribe dijo, quiera o no el presidente. Es el pedacito que me interesa porque no lo... dice así, entre comillas. Mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presionen con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Hay que decir desde la Universidad de La Sabana, ese debate hay que darlo. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. La protección
La protección a los ciudadanos. ¿Cómo lo vamos a excusar? ¿Cómo vamos a excusar la frase? Quiera o no el presidente de la República. Es un poco distinta la frase. Usted omite convenientemente la primera parte de la frase. Hay varios espontáneos para contestar la pregunta de cómo vamos a excusar la frase. A mí no me acuse, Héctor. Héctor, no, es que veo que hay varios que saltan rápidamente cuando yo pregunto cómo vamos a excusar. Hace una interpretación libre de lo que dice Uribe. Le voy a pedir, ahórrese conmigo la maledicencia. Le estoy pidiendo que cite simplemente, cuando cite una frase de estas, cítela completa. Porque entre otras cosas... Yo ya la leí completa. Y acabamos de escucharla toda. Claro, y es evidentemente una invitación a la desobediencia al comandante de la Fuerza Armada. ¿Usted interpreta esa es su opinión? No, eso yo no lo interpreto, eso no hay que inventar interpretaciones. Quiera o no el presidente de la República, es una frase contundente y categórica de invitación a que se desobedezca al comandante de la Fuerza Armada de Colombia. Eso no admite ninguna interpretación. Ahora, podemos excusarlo y podemos decir lo que queramos, etcétera, pero sí, el presidente Uribe se pasó en esa línea. Eso no hay que decirlo. Como se pasó el presidente Petro cuando dijo que la fuerza pública debería quedarse quieta, o en fin, esa frase no la usó así, pero cuando invitó a la gente, según el presidente Petro, a rodear a los centros de poder si lo querían tumbar. Esa también es una frase que tenemos que criticar y cuestionar, porque evidentemente el presidente Petro está llamando a una resistencia civil para desobedecer órdenes de autoridades competentes que pueden afectarlo a él. Néstor, y el deber de él es ordenar a la fuerza pública, y el deber de él es ordenarle a la fuerza pública que cumpla la Constitución. Pero el que tiene que hacerlo es el comandante, no el presidente Uribe. Entonces, Néstor, cada uno en sus roles, y uno tiene que tener la capacidad de cuestionarlos y de criticarlos a ambos, porque como yo lo dije ayer, se entusiasman y se les sale el tiranito que todos llevamos dentro. Néstor, no, que usted lleva. Yo entiendo el punto. Se refiere a los dos personajes. Pero sáqueme de su plural. Pero venga, 7:55 minutos. Una cosa, yo le entiendo a Héctor que se refiere a los dos contendores hoy que son tan opuestos, pero son tan parecidos, el presidente Petro y el expresidente Uribe, en tantas cosas. Pero fíjese que yo lo leo, puede que la interpretación que le da Héctor tenga una connotación seria, pero yo lo leo en la clave de lo mismo que dijo hace unos días, o en el mismo sentido de lo que dijo el general Elder Giraldo, cuando envía el mensaje a los comandantes de división y de fuerza diciendo: aquí, más allá de la coyuntura política en Colombia, nosotros hacemos lo que nos manda la Constitución de Colombia. Y lo dijo el comandante de las fuerzas militares. Ricardo, la frase, Héctor, la frase de Uribe, para que no haya interpretaciones, la frase de Uribe es: la protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. Usted la interpreta diciendo que esto es una invitación, ¿cierto? Que es una invitación. Pero además, eso no admite interpretaciones. No, pero lo que sí es cierto es que son roles totalmente diferentes. El uno es un expresidente hablando de un escenario académico. A ver, Héctor, de la mejor manera, yo le interpreto Uribe diciéndole a los militares: su obligación es el cumplimiento. Es que lo que dice la Constitución. A los militares. No, es que a eso voy. Él no está dándole una instrucción. Que desobedezcan al comandante. No, Héctor, él está en un escenario académico diciendo: el debate hay que darlo. Claro. Y el otro es el presidente de la República, que cree que se gobierna por Twitter y solamente se pronuncia por Twitter. ¿Cuál es el debate que hay que dar, María Consuelo? No, el debate que hay que dar es si la democracia, llamando a la fuerza pública a que desobedezca a la comandante. Es si los ciudadanos ese es el debate que hay que dar. Deben ser protegidos. Es proteger a la población civil, incumpliendo las órdenes presidenciales. No, señor. Esas órdenes presidenciales que están criticando son iguales a las que dictó, repito, Belisario Betancur y las que dictó Andrés Pastrana, ambos del Partido Conservador. Además, ambos del Partido Conservador dictaron órdenes iguales a las del presidente Petro, que produjeron efectos negativos. Yo reconozco que las órdenes del presidente Petro usted me pregunta, han dado efectos entonces negativos. Espero poderle responder. El debate que hay que dar, según lo que yo entiendo, en el debate
completamente académico en el que está el expresidente Álvaro Uribe es si los colombianos nos debemos resignar a que las Fuerzas Armadas no nos protejan como dice la Constitución que es su función, porque lo dice en el artículo 219. Yo le hago una pregunta. Ese es el debate. A ver, sinceremos esto también un poquito. El hecho de que Uribe lo haya dicho en la Universidad de La Sabana o el hecho de que lo haya dicho anoche en EAFIT no lo vuelve un debate académico. A mí me parece que sí. Es el espacio académico que le está dando. Es en una universidad, pero con una intención política, sin duda, porque él es un político, pero es un debate académico. Es que lo que estoy diferenciando es que una cosa es analizar lo que está pasando y otra cosa es gobernar, que es lo que hace el presidente Petro y que cree que se hace exclusivamente a través de Twitter. Uribe anoche, ante una situación real de asedio. Solamente un dato, Uribe anoche en EAFIT cita lo que le dicen los campesinos y la gente en diferentes municipios de Colombia. Las quejas de la gente quejándose por la extorsión, que llama a la fuerza pública, dice Uribe, y que la fuerza pública le dice, nosotros no podemos actuar por órdenes superiores, no podemos combatir a los grupos ilegales, no podemos ir en contra de ellos. Y lo dijo acá el general Federico Mejía. No puede pasar, no lo podemos hacer. Néstor, pongámoslo en una situación real donde un pueblo del Cauca está asediado, están matando personas, la población está confinada, y esto es producto de y hay un cese al fuego donde unas disidencias se comprometieron a no atacar a la población civil. Yo le pregunto a Héctor, ¿qué debe hacer ante ese caso el ejército, la policía y la fuerza pública? ¿Quedarse cruzadas de manos porque el presidente dijo que no podían hacer nada y dejar a la población civil desprotegida? ¿O entrar a confrontar a ese grupo ilegal y proteger a la población civil, que es su labor constitucional? Lo dijo el general Giraldo, lo ha dicho el general Mejía, y ese es el punto que quiere hacer el presidente Uribe en mi lectura. Proteger a la población civil está por encima de cumplir unas órdenes que están incumpliendo los otros. Y terminamos. Le respondo la pregunta. El presidente Petro nunca ha dado la orden de que si la guerrilla ataca a una población, el ejército no la defienda. Esa orden no existe, nunca la han dado. El cese del fuego es un cese para evitar acciones ofensivas entre las organizaciones armadas enfrentadas, no para que una de las organizaciones armadas cometa delitos y la otra no actúe. Yo sí quiero ver dónde está esa orden, porque es que repiten y repiten esa mentira, porque estamos en campaña política, y en la campaña política repetir mentiras suele producir réditos electorales. Y solo quiero decirles una cosa, en el Cauca están peor en términos de orden público, en términos de seguridad, después de que se rompió el cese del fuego, que antes. Le encomillo para que no diga que se repiten mentiras. Los políticos creen que los colombianos somos tontos. Esto es una frase del presidente Gustavo Petro. Todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. Eso no es una orden clara. Como Uribe, los políticos del presidente, como Uribe creen eso lo hizo el presidente hablando del golpe blando. Eso fue el 1 de mayo. Así es. Los políticos como Uribe creen que los colombianos somos tontos, pero en realidad no somos tanto. Es que Uribe negoció con el ELN, negoció con los paramilitares, él mismo decretó ceses al fuego, celebró el cese al fuego que decretó el presidente Santos en 2016 con las FARC. Entonces, ¿por qué aplaude ceses al fuego de su gobierno, del gobierno posterior, y critica el de Petro? Porque se rompió el acuerdo de paz entre Petro y Uribe. ¿Y sabe por qué se rompió ese acuerdo de paz, Néstor, rápidamente? ¿Por qué? Porque era un acuerdo de impunidad para Uribe. Y tan pronto como cambia la fiscal, cambia el fiscal y deja de tener un fiscal de bolsillo Uribe, que era Barbosa, y lo acusan, se da cuenta que no había tal acuerdo de impunidad y que entonces toca volver al pugilato político para defender su seguridad jurídica. ¿Se les olvidó el cerco humanitario cuando secuestraron a los soldados? Es cierto que volvimos al pugilato, esa me parece que es una buena descripción. Néstor, también puede tener que ver, digo solo hipotéticamente, que Uribe se mete al pugilato porque hay un gravísimo deterioro que el acuerdo de impunidad. No, es que hay un grave deterioro de la situación. Hablando de la situación de seguridad y se llevan al extremo los argumentos de que es que me quiere tumbar, de que dijo esto para tumbarme, de que esta es la demostración de me quiere derrocar. En ningún caso. El presidente Petro, siendo senador, dijo cosas similares y tal vez un poquito más encendidas que las que dijo el expresidente Uribe, y ninguno de los dos está en lo correcto. Para concluir, Néstor, sobre la seguridad del Cauca. Hoy va el presidente Gustavo Petro al municipio de Morales,
capitales, epicentro de los combates en los últimos días entre las disidencias, del ataque violento de las disidencias, habrá Consejo de Seguridad con alcaldes para tomar decisiones. Ojalá. Presidente Petro va para allá. Ojalá las haya. Las 8:03. Bienvenidos, aquí estamos desde Blue Radio